Como ustedes saben, la salud familiar, y ya habrán podido ver en los primeros módulos, el enfoque que se le está dando y cómo ha sido conceptualizado dentro de lo que es el marco del modelo de atención integral de salud, ¿no? Dentro de lo que es la salud pública en general, se ha determinado varios aspectos que tienen que ver con la parte social, cultural, económica, en lo que respecta a cómo es el comportamiento del perfil demográfico y el comportamiento del perfil sanitario de las poblaciones. Y esto se conoce como determinantes, ¿no? Los determinantes sociales, determinantes culturales, y que tienen que ver o inciden en la salud en general y en la salud pública y comunitaria, como vamos a ver nosotros ahora, en el enfoque que de una manera u otra la LONDE fue que empezó o preconizó desde los años 60, 50. Siguiente. El día de hoy vamos a hablar sobre los determinantes sociales y cómo es que estos inciden en la salud familiar y comunitaria. Y así como inciden en la salud familiar y comunitaria, ustedes saben que las comunidades son conformadas por grupos de familias y las familias son conformadas por grupos de personas o individuos. Por lo tanto, existe una relación siempre muy recíproca de lo que es la salud individual y la salud colectiva, ¿no? Entonces, los determinantes sociales son aquellos factores dentro de la sociedad que de una manera u otra inciden en el comportamiento de ciertos riesgos y daños de la salud de las personas. Y va ligado a otros factores como el demográfico, el geográfico, el cultural y el social, ¿no? Y esto se traducen en varias herramientas e instrumentos, y uno de ellos es el conocido, muy conocido en la parte de la epidemiología, como el ACIS, ¿no? Que el ACIS es una metodología en la forma de cómo se analiza la situación de salud de las comunidades o de las poblaciones, y se focaliza en razón a su entorno, a ese entorno geográfico, a ese entorno cultural y social que tienen estas mismas poblaciones. Y en este proceso analítico y de síntesis, porque se hace análisis de las causas de por qué del problema, y se trata de sintetizar estas causas para evaluar las posibles herramientas o estrategias para resolverlas. Entonces, permite de una manera caracterizar el daño o los daños, medir y explicar el perfil epidemiológico de la salud y enfermedad de estas poblaciones, ¿no? Entonces, quiere decir que hacemos una serie de análisis que pueden ser demográficos, estadísticos, científicos y culturales de una población para ayudar a poder determinar cuál es su perfil. De ahí que se discrimina que, por ejemplo, en las regiones de la selva, a pesar de que pueden haber diarreas, o sea, las enfermedades diarreicas, no siempre este comportamiento de la enfermedad diarreica en la selva es similar a la enfermedad diarreica de la costa, porque la enfermedad diarreica de la selva generalmente se debe a una mayor proliferación o incidencia de las parasitosis, ¿no? Que pueden cursar en la mayoría de niños como crónicas o como agudas. Sin embargo, la incidencia de las enfermedades diarreicas en la costa tiene que ver mucho con la circulación de un virus llamado rotavirus o algunos otros arbovirus que son los que producen y llevan a esta enfermedad diarreica aguda. En otros casos pueden ser otros como el Vibrio cholerae y otras más, o aquellas que producen las diarreas disentéricas como la Shigella, Salmonella, ¿no? Entonces, como vemos, el analizar la relación de causa-efecto de una enfermedad es parte de la metodología de lo que nosotros conocemos como ACIS, que es lo que conlleva a caracterizar el perfil epidemiológico, es decir, lo que produce la enfermedad y los tipos de enfermedades que se dan en estas determinadas regiones, localidades. Por eso que la sumatoria de estos análisis de los daños y de los problemas, así como las causas o lo que se dice determinantes de lo mismos, hacen que estos de manera global puedan definir, por decir, el perfil epidemiológico de un país. Si lo aterrizamos a nivel regional, determina el perfil epidemiológico de una región, y si hacemos que además se vean por comunidades, aterrizan a los perfiles epidemiológicos de las comunidades, ¿no? Entonces, como la determinación de una zona, una comunidad o un sector
en la sumatoria hacen también el perfil de toda una nación, ¿no? Entonces, y no siempre los problemas que producen salud son solamente problemas del sector, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la contaminación por metales pesados. Cuando hablamos de la contaminación por metales pesados, nosotros no solamente involucramos ahí y no solamente tienen que ver las determinantes, el tema de la salud en sí, de la predisposición de la persona, sino de cómo, por ejemplo, en el ámbito de los ministerios o los sectores como energía y minas, tiene que ver las políticas que estos tienen, cómo controlan a los que son los explotadores de los minerales, ¿no? Y cómo todas estas acciones o procedimientos que realiza otro sector inciden en el nuestro, que somos los que vemos pues la salud de las personas que habitan alrededor de las zonas donde hay minerías o que de una manera u otra reciben las repercusiones o impactan en ellos la repercusión de lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer con la minería, ¿no? Entonces, por eso el ASIS es un proceso metodológico que no solamente permite estructurar el perfil epidemiológico de una región o de una nación, solo dado en el componente sanitario, sino también en el social, en el cultural, en el etnográfico, ¿no? De una manera u otra, esta metodología también ayuda a facilitar o a identificar qué prioridades tenemos en salud, ¿no? Porque si bien es cierto, tomando el mismo ejemplo de las EDAs, si nosotros tenemos que las EDAs en la costa son producidas por el rotavirus o el Vibrio cholerae, a diferencia de las EDAs en la selva que son producidas por los parásitos, ¿cuál de las dos EDAs es la que mata niños? Definitivamente las diarreas producidas por los virus, que es el rotavirus o el Vibrio cholerae. Entonces, mi prioridad frente a estas dos EDAs, cuando por A o B como país yo tengo un presupuesto limitado, ¿cuál será atender primero? Las EDAs producidas por rotavirus. Porque si bien es cierto las otras EDAs de hecho están afectando la salud de ese niño, no los va a matar, ¿no? Entonces puedo yo postergar eso, no quiere decir dejar de atenderlo, pero sí lo puedo postergar para primero atender aquello que me va a significar mayor riesgo de muerte en esos niños, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hacemos este análisis, este ASIS, ¿no? Nos ayuda a determinar y a priorizar cuáles son las necesidades o problemas que debieran tener una prioridad en resolverse, que debieran ser los primeros en resolverse, pero que definitivamente conllevan a identificar qué intervenciones o qué acciones yo debo de ordenar para poder atender las demandas de salud de mi población, ¿no? Y además de ello que sean apropiados, ¿no es cierto? Porque si yo para todos voy a manejar la EDAS de igual manera. Entonces, para todas, yo voy a comprar solamente ciprofloxacino o sulfamethoxazol, ¿no? Porque son las que mayormente inciden. Pero si yo administro ciprofloxacino o sulfamethoxazol, será pues para las disentéricas o para las coléricas. Pero las diarreas por rotavirus no necesitan tratamiento. Y las diarreas por parasitosis necesitan un antihelmíntico, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se prioriza, el ASIS determina cuál es la casuística de los daños en una región, también de una manera u otra orienta a cuáles serían las estrategias o las acciones más apropiadas para cada uno de estos problemas, ¿no? Los ASIS, que son generalmente de responsabilidad, generalmente es manejado por gente con competencia, como la que maneja el área de epidemiología. En la mayoría de los establecimientos de salud se conoce como Oficina de Inteligencia Sanitaria. Estos ASIS lo que hacen es, de una manera u otra, ayudar a sistematizar también o a consistenciar la información para manejar la estadística y ver de una manera u otra cómo es que esta información puede interactuar con otras áreas para consolidar también no solamente intervenciones desde el punto de vista de salud, sino también hacer investigaciones para evitar ciertos riesgos y ciertos daños en determinada localidad, ¿no? Entonces, el ASIS lo que hace es incluir todas las variables de una población, meterlas así en una base de datos, de información y ayudar a sistematizarlas para ver
las prioridades, para ver los tipos de necesidades y para ver cuál es el impacto y la forma de interactuar también con todos los actores dentro de una comunidad, un país siguiente. Entonces, hay una lógica en el uso de la ASIS o la implementación de la ASIS, ¿no? Del análisis, que es, las siglas se dice ASIS, pero lo que se describe es como análisis de la situación de salud. Por eso viene ASIS, ¿no? Análisis, situación de salud, ASIS. Entonces, esta herramienta es usada mucho en el tema de gestión porque ¿cómo es que yo planifico? Yo planifico habiendo identificado mis necesidades y problemas, ¿no? Ustedes saben que cuando ustedes elaboran un plan, para que ustedes aterricen en el plan, tienen que haber hecho su matriz FODA, tienen que haber hecho una serie de cosas, cuando hablamos solamente de la gestión. Entonces, en esa matriz FODA, en la parte sanitaria, se complementa con este ASIS. El ASIS complementa la matriz FODA y es el que ayuda a priorizar qué daños vamos a nosotros a planificar dentro de las organizaciones de salud, ¿no? ¿Y qué lógica sigue? Primero, va a evaluar los aspectos sociales y económicos, ¿no? Porque definitivamente vemos que lo social y lo económico es prácticamente la causa principal que reside en todos los demás problemas de las personas, ¿no? Porque si no hay para comer, ¿no es cierto?, nos terminamos enfermando. Porque si no hay para comer, menos va a haber para comprar el medicamento, ¿no? Entonces, lo primero es determinar cuán vulnerable es esa población desde el punto de vista económico y social, ¿no? Después es valorar el estado de la situación de la salud-enfermedad, cómo se maneja ese equilibrio, cuánto riesgo, cuán vulnerable es esa población, qué incidencia tiene en las enfermedades, qué tipo de enfermedades son las que mayormente afectan a esa población. Esa población, ¿qué base tiene? Base infantil, base de la tercera edad, base de la edad productiva. ¿Por qué? Porque en razón a cómo determinar qué tipo de población es la que prevalece en esa comunidad, es que nosotros vamos a, de una manera u otra, poder valorar cuál es la situación epidemiológica de esa comunidad. Si en esa comunidad son muchos más niños, quiere decir que su perfil epidemiológico estará orientado a muchas enfermedades de la niñez, ¿no? IRAS, EDAS, ¿no? Y si ese perfil, esa base poblacional o esa característica poblacional de esa comunidad es preferiblemente hay una prevalencia de personas de la tercera edad de 50 años a más, entonces el perfil epidemiológico de esa comunidad va a ser más de incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no es cierto? Y si vemos que es una comunidad en donde prevalece la población en edad productiva, nosotros vemos pues que las personas en edad productiva, ¿de qué edades a qué edades están comprendidas? ¿En qué edades están más o menos la población en edad productiva? ¿Ah? ¿De cuánto dice? De 18 a 49 o de 20 a 45, pero se manejan en ese rango, ¿no? Desde los 20 años más o menos hasta los 50 años se dice que es una población económicamente activa. ¿Por qué? Por las condiciones de la persona, vitalidad, responsabilidad y otras más, ¿no? Y entonces en la población económicamente activa el perfil también es bien marcado. El perfil epidemiológico de ese grupo poblacional definitivamente tiene daños o enfermedades que prevalecen por la característica misma de la edad o del trabajo a lo cual se expone, ¿no? Están más los accidentes laborales, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque es una actividad donde hay también mucha actividad física y sexual, ¿no? Entonces, como ven, el perfil epidemiológico, cuando hacemos el análisis de la situación salud-enfermedad, ve varias variables, ¿no? Entonces aterriza en razón primero, cómo determinar las características de la población, segundo, las características geográficas y luego las condiciones sanitarias que están alrededor de esta población o de esta comunidad. Y el tercer pilar viene a ser la respuesta social, ¿no? Primero, cuán vulnerables somos, si somos muy pobres, socialmente muy bajos en los indicadores de impacto. En la situación de salud y enfermedad, qué perfil tenemos, qué tipo de enfermedades prevalecen, qué tipo de población manejamos, y luego es cómo estamos respondiendo frente a eso, ¿no? Esa respuesta social frente a. Somos indolentes frente a una población anciana, no nos interesan los problemas de los ancianos,
somos muy reactivos frente a los problemas de la niñez, ¿no? Entonces, o nosotros condicionamos a que los riesgos de daños y enfermedades en la niñez se incrementen, se acrecenten, ¿no? Generalmente somos población que trabaja, niños que quedan al cuidado de personas no capacitadas, ¿no? Y en fin. Entonces, estos tres aspectos, donde vemos la vulnerabilidad o las condiciones, donde vemos el análisis de la enfermedad y salud, y donde vemos cómo es que responde esta comunidad frente a estos dos aspectos, es que sale en un compendio, un análisis, ¿no?, que se llama análisis de la situación de salud, ¿no?, que tiene que ver, como les digo, con estas variables, o sea, la capacidad de respuesta también que tienen las poblaciones o las familias frente a la enfermedad, y la capacidad de respuesta que tiene el Estado o los gobiernos locales o las instituciones del Estado para responder frente a estas necesidades de salud, ¿no? Entonces, en ese análisis de situación de salud, que ya se llega después de haber visto estos tres componentes, dentro de un marco de interculturalidad, es decir, aterrizarlo a esa lógica de entendimiento de la población, porque no es lo mismo ver la parte sanitaria acá en Chivote, que verla en la región de Yanama, de Ancash, que verla en la región de Camisea, en la parte de Cusco, o verla en la región de donde están los Chapracandoshi del Loreto. Definitivamente cada quien tiene una excepción distinta, su cosmovisión es diferente, ¿no? La nuestra no sale fuera de lo informático, no sale fuera de lo normativo, de lo regulativo, de los tributos, los impuestos, pero en las regiones de la selva están impuestas otros tipos de leyes. Ahí no están las normas, los tributos, los impuestos, ni la modernidad, sino ahí está lo que el anciano dice, enseña, y lo que se transmite de generación en generación. Entonces, en este marco de interculturalidad, lo que nosotros entendemos como la situación real de salud de esta población va a variar, ¿no? Porque dependiendo de las comunidades, la costa, la sierra y la selva, y hay una forma de priorización distinta también, ¿no? Entonces, en ese marco de interculturalidad hay modificadores que hacen que se ajusten esta situación o análisis de salud desde el nivel regional y en el nivel local, ¿no? Porque en el nivel global nacional es la sumatoria de todos, pero cuando lo aterrizamos a nivel de la región y a nivel de la localidad, este marco de interculturalidad lo hace mucho más específica. Entonces, cuando se hace más específica, se tienen que ahí modificar o definir los escenarios, ¿no? ¿Qué escenario es el que voy a manejar, ¿no? ¿Qué voy a ver más? El aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto sanitario, ¿no? O cuál resuelvo primero, ¿no? Y luego vamos a determinar las prioridades, es decir, de acuerdo a los indicadores que tendremos, yo priorizaré mis intervenciones o en la población adulta mayor o en la población infantil. Si bien es cierto, existen indicadores del milenio, ¿no?, que son los 10 indicadores conocidos y adoptados por la mayoría de los países del mundo. Dentro de estos indicadores del milenio nosotros tenemos el cuarto objetivo, que es disminuir la morbimortalidad infantil, que es un objetivo o un indicador que debe de ser priorizado por todos los países o todas las naciones del Perú y del mundo, ¿no es cierto? De igual manera, existe el objetivo de disminuir, el sexto objetivo, que es disminuir la morbimortalidad materna y neonatal, que significa que todos los países del mundo, todos los ministerios, incluyendo el peruano, deben de priorizar esas intervenciones. Entonces, eso quiere decir que en la lógica global, nosotros tenemos ya indicadores que han sido adoptados como políticas de Estado y que por lo tanto a nivel regional y a nivel local de la misma manera deben ser priorizados, ¿no? Esa es la primera premisa. Pero luego que esas prioridades como premisa general han sido dadas, se manejan los indicadores epidemiológicos, ¿no? Ya, yo le doy prioridad a la madre y al niño, pero luego de la madre y el niño yo tengo que la mayor incidencia de mi perfil de daños en mi región es de diabetes, hipertensión y de cáncer. Entonces yo pasaré a darle luego de esas dos prioridades básicas a esa población antes que los accidentes de tránsito, antes que los otro tipo de problemas, ¿no?
Y vemos ahí, pues, como les decía, las políticas públicas y gobierno, que en eso, como les digo, hay indicadores ya que han sido adoptados por los países, ¿no? Y eso se llama la parte política, ¿no? Indicadores que de que sí o sí, por antonomasia, en razón a ese compromiso internacional mundial con la salud, se han adquirido, ¿no? Después que hemos determinado las prioridades, ¿no? Un poco, como les digo, trazada por este compromiso político sanitario con respecto a los objetivos del milenio, y luego en base a estos indicadores epidemiológicos, nosotros vamos a definir qué intervenciones y qué estrategias vamos a realizar, ¿no? Miren la importancia de la CIS, ¿no? O sea, la CIS nos lleva a definir a llegar a aterrizar en qué intervenciones y qué estrategias tengo que hacer para tratar esta problemática sanitaria, ¿no? Y en esa definición de las intervenciones y las estrategias que tengo que implementar, yo tengo que ver varios aspectos. Primero, racionalidad económica. Yo no voy a pretender resolver el problema de un país o de una comunidad, por así decir, determinando que yo tendría que conseguir equipos de última tecnología, lo cual significaría, por decir, 2 veces el presupuesto total de lo que he estado recibiendo para resolver la salud. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros hemos estado como país recibiendo casi 1.200 millones de soles para atender las prioridades de salud de todo el país, resulta que para hacer una intervención estratégica en un problema puntual, que es la salud infantil, o que es, por así decir, en las enfermedades crónico-degenerativas, yo necesito comprar equipos de última tecnología que me van a significar 2.800 millones, 2.800 mil, o 1.800 mil, o sea, el doble de millones o de dinero de lo que en global recibo para resolver todos los problemas sanitarios. O sea, quiere decir que en un solo problema yo me voy a gastar 3 veces más el presupuesto que era para resolver todos los problemas sanitarios. O sea, eso es imposible, es insostenible, porque ya de por sí el presupuesto que se recibe, que es restringido, que es limitado y que no cubre todas las necesidades, es un presupuesto que cuesta poder para el Estado poder atenderlo. Entonces, pretender o proponer que para un problema puntual tenemos que gastar 3 veces más lo que recibo en la totalidad, resulta siendo descabellado. Y a eso es lo que nosotros llamamos racionalidad económica. Es decir, que además de que voy a gastar 2 o 3 veces más el presupuesto total para todos los problemas, resulta que con eso voy a resolver solo el 1% de ese problema. Es decir, ni siquiera voy a responder a un porcentaje ideal o un porcentaje adecuado para ese problema. O sea, quiere decir que lo que yo voy a gastar ni siquiera me va a causar impacto, ¿no? Entonces, estos análisis que se hacen a nivel de lo que nosotros conocemos, la metodología de carga-enfermedad, se conoce como racionalidad económica, en donde se ve que para resolver un problema en razón a cuánto me cuesta, yo tengo que ver cuán eficiente es y ver si además voy a dejar o voy a poner en riesgo la sustentabilidad económica de otras intervenciones, ¿no? Luego se tiene que manejar también ese otro criterio que se conoce como racionalidad epidemiológica, ¿no? O sea, es decir, si yo veo que para resolver ese problema crónico degenerativo voy a comprar equipos de última tecnología y veo que en mi perfil demográfico los pacientes que mueren por ese problema son a las justas el 1% del total de muertes, pero tengo otras causas que necesitan de un presupuesto mucho más económico y me resuelve más del 50% de un problema de las causas de muerte y enfermedad en el país, definitivamente, yo no estoy actuando con racionalidad del punto de vista de epidemiológico, ¿no? Del punto de vista de epidemiología, que quiere decir que yo no le estoy dando atención al mayor problema de salud, ¿no? Sino que no estoy siendo efectivo en resolver verdaderamente las causas de muerte y enfermedad en mi país, ¿no? Y luego, por último, existe otra variable que es conocida como la racionalidad gerencial, que quiere ver el hecho de si es factible esa solución y si además es viable, ¿no?
que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Si es factible, si yo la puedo hacer, o sea, si ese equipo existe, esa tecnología, por decir, hablando del mismo ejemplo, si ese equipo existe o está producido o hecho en el número en que yo voy a necesitar, porque resulta que yo necesito para mi país de esos equipos, necesito 1 millón de esos equipos. Pero resulta que ningún país del mundo, ninguna fábrica que hace esa tecnología tiene la capacidad de producirlos, ¿no? Al menos en el tiempo en que yo necesito ejecutar ese presupuesto. Entonces, eso se llama factibilidad. Y la viabilidad es el hecho de que sí, pues yo siempre, todos los años, voy a tener ese presupuesto para poder comprar los consumibles de lo que me va a generar esos equipos, porque esos equipos siempre tienen un consumible. Entonces, quiere decir que el equipo me cuesta 3 veces más todo el presupuesto global, pero los consumibles después me van a seguir costando casi lo mismo que el presupuesto global de la atención de todas las enfermedades. Entonces, también va a ser insostenible, ¿no? Entonces, a eso se llama viabilidad, ¿no? Entonces, como ven, después, cuando hemos definido las intervenciones y estrategias en base a la racionalidad económica, la epidemiológica y la gerencial, yo ya en ese momento sé qué voy a hacer, ¿no? Pero ese sé qué voy a hacer no lo puedo asumir yo solo como sector, porque como les digo, los problemas de salud tienen incidencia en lo social, en lo económico, lo cultural y otros más. Entonces, cuando el Ministerio de Salud decide hacer una intervención, no la puede asumir por sí sola, de cuenta propia, porque si es una situación que va a generar un mayor gasto del Estado, tiene que sustentarlo frente al Congreso, ¿verdad? Tiene que sustentar frente al Congreso el hecho de que va a pedir más dinero, porque muchas veces no es que ingresa más dinero al erario del Estado, sino que hay que redistribuirlo. Eso quiere decir que parte de lo que ha ingresado, de lo que ha crecido nuestro ingreso, podrá alimentar esa necesidad, pero otra parte va a ser quitada a otra área, ¿no? Porque, como dice el dicho, del mismo cuero salen las correas, ¿no? Todas las correas. Entonces, para hacer esto es que se llega a lo que nosotros conocemos como acuerdos de gestión, que significa que en el nivel local, en el nivel regional o en el nivel nacional, los demás actores o los demás involucrados tienen que estar de acuerdo en que sí, pues se va a priorizar esa intervención, que se le va a dar el dinero a esa necesidad, porque el darle dinero a esa necesidad va a significar que también los demás, de una manera u otra, se van a sentir aliviados. Como por ejemplo, ¿no? Si yo digo de que voy a aprobar que se vacune a toda la población con hepatitis B y con DT, y eso significó 40 millones más para el Estado, el sector de minas, el sector de turismo, y entonces, que tenían que de una manera dar 1 millón cada uno o disminuir de un lado y ellos no crecer, sino hacer que salud creciera, tenían que valorar si es eficaz, esa efectividad, esa decisión, de qué manera los iba a beneficiar o los iba a afectar. Entonces, cuando se hace el análisis de turismo, dice, bueno, si yo vacuno a todo mi personal que trabaja en los hoteles, restaurantes, los europeos van a venir con más tranquilidad porque van a decir, esa población está protegida contra la enfermedad que me puede contagiar a través de las comidas o los alimentos. Si yo, el de construcción o de trabajo dirá, si yo hago que menos personas se enfermen frente a este riesgo, entonces voy a tener menor nivel de ausentismo y eso va a significar mayor producción. Y así, cada otra área ve verdaderamente que el beneficio que se le va a dar a la área salud va a redundar también a la larga en ellos. Entonces, todos ellos apoyan y avalan la decisión y dicen, sí, ok, vamos a apuntar a que esta estrategia se haga, ¿no? Entonces, a eso se llama acuerdos de gestión, que todos de manera común asumen hacer una intervención y que todos de una manera u otra van a colaborar en ello. Eso que se hace a nivel nacional, se hace también a nivel regional. Por eso que los acuerdos de gestión con los presidentes de gobiernos regionales, que es fomentado por la Presidencia y Consejo de Ministros, los llama y también les plantea, ¿no? Como país tenemos estas prioridades. Trabajar en la desnutrición, porque si trabajamos en la desnutrición todos nos vamos a beneficiar, porque ese capital humano de ahora, que ya no va a ser desnutrido mañana, ese capital humano va a ser un mejor
un mejor elemento, con mejor capacidad de análisis, con mejor capacidad de racionalidad, de trabajo, y por lo tanto va a ser un elemento mucho más productivo, ¿no? Y al ser más productivo va a conllevar a un mayor desarrollo. Entonces, los presidentes de gobiernos regionales todos dirán, sí, yo apuesto a disminuir la desnutrición, ¿no? Y ese significar, ese simple hecho de decir, sí, yo también apuesto, no solamente por la obligatoriedad, porque ningún presidente de gobierno regional está obligado, sino que ellos que representan a su región tienen que asumir ese compromiso. Y al asumir el compromiso se traza lo que nosotros conocemos como acuerdo de gestión, ¿no? Entonces, después que se ha acordado hacer algo en consenso, por eso se toman acuerdos de gestión, por eso es que hay muchas situaciones que nos han enseñado al respecto, ¿no? Como por ejemplo el baguazo, ¿no? Cuando sacamos normas en donde no ha habido un consenso o un acuerdo de gestión, vemos cómo las regiones o las comunidades se levantan y empiezan las crisis sociales dentro de, o las luchas intestinas dentro de una nación. Y eso es una crisis social de mucho impacto, como la que nosotros pudimos evidenciar con el baguazo, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas es que el Estado tiene esa obligación de consolidar todo lo que queremos hacer, así sea nosotros como profesionales de salud lo entendamos como beneficioso, tiene que ser plasmado en un acuerdo para que no haya esa resistencia, por lo menos a nivel de las regiones o de las localidades. Entonces, cuando ya estamos todos de acuerdo, las instituciones que tienen que hacer que esa estrategia se haga, lideradas por el Ministerio de Salud, por las direcciones regionales de salud y por las ejecutoras de salud, es que se empieza a dar la forma de las estrategias que tengo que hacer para resolver los problemas encontrados en mi análisis de situación de salud. ¿Y qué hago para eso? Las evaluaciones, las auditorías técnicas y rendición de cuentas, ¿no? Hemos acordado que sí se va a hacer y por lo tanto te voy a dar la plata, ¿no? Entonces yo como sector, yo como Estado te doy a ti, Minsa Salud, la plata para que tú resuelvas, ¿no? Y esa plata puede ir en recursos ordinarios, puede ir en recursos ordinarios también, pero para el PPR, puede ir para las actividades que no terminan en productos, puede ir para hacer actividades sociales, ¿no? En fin, entonces, pero eso significa, ese dinero que recibe el sector salud, significa que es un dinero que tiene que rendir cuentas, ¿no? Si yo te doy para atender 1000 gestantes y me atendiste solo 800, ¿qué hiciste con el dinero de las 200, ¿no? El Estado o los elementos del Estado han estado acostumbrados, ¿no? Que el papá Estado dé y que el hijo nunca devuelve el vuelto, ¿no? Es como que mandáramos a nuestro hijo a comprar pan con 10 soles y el pan es solo 5 soles y él nunca nos devuelve el vuelto, ¿no? Solo nos trae lo que corresponde a 5 soles de pan y nunca nos devuelve los otros 5 soles del vuelto. Es igual con las instituciones del Estado. Cuando el Estado dice yo te doy 12 millones para que intervengas en 12.000, en 120.000 gestantes, quiere decir que yo esos 12 millones tengo que ver la solución en las 120.000 gestantes de todo el país. Pero sin embargo veo que tú solamente me has respondido por 60.000. O sea, solamente se intervenido 60.000. ¿Qué hiciste con la plata de las otras 60.000? Si se supone que yo te di para que tendieras el total, ¿no? Entonces, a eso se llama rendición de cuentas. Y la auditoría técnica se refiere al hecho de que yo tengo que evaluar y valorar, ¿no? Sí, pues yo le di de esos 12 millones, yo le di a la región Loreto, como país 12 millones, pero le di a la región Loreto, al igual que todas, entre todas, como son 24 departamentos, le di 500.000, o sea, a todos les di por igual, en razón a lo que tenían que resolver. Pero resulta que Loreto no puede gastar igual que Lima, o que la Sierra, o que la Costa. ¿Por qué? Porque Loreto tiene más del 50% de su población totalmente dispersa. Quiere decir que tienes que gastar más de 8.000 o 10.000 soles en combustible para ir a buscar una sola gestante. Entonces, para Loreto quizá no eran 500.000 lo que necesitaba, sino 2 millones de soles, ¿no? Entonces, esa auditoría técnica nos lleva a ese tipo de análisis, ¿no? Porque aquí sí está justificado que debió de haber gastado más. Entonces, el Estado está dando no lo que corresponde, sino no está dando mucho menos. O sea, para llegar a esa conclusión es que se hacen las auditorías técnicas y las rendiciones de cuentas. Pero lo que sucede es que muchas veces no es que hayamos gastado eso, sino que ese dinero se ha malversado, ¿no?
y por mucho menos van presos, como ustedes habrán visto, los presidentes de gobiernos regionales. Porque malversar no significa necesariamente robar, sino equivocarse en qué gasté la plata, ¿no? Por decir, me dieron para el PPR, para disminuir la desnutrición, y me dieron para contratar enfermeras para que hagan CRED. Y me dieron para contratar 10.000 enfermeras en toda mi región. Pero resulta que yo dije, bueno, yo no quiero contratar 10.000 enfermeras y voy a contratar solo 2.000 enfermeras y el resto de plata lo voy a contratar en abogados, economistas, administrativos, secretarias. Cuando me hacen mi rendición de cuentas me dicen, ojo, usted gastó la plata en donde no debía. Entonces va al año siguiente y con esa observación vuelve a hacer el mismo error. Y cuando le piden la rendición de cuentas que sustente que ya no era necesario contratar las 8.000 enfermeras, que solamente con 2.000 eran suficientes, de las 10.000 que está programada, no tiene cómo hacerlo. Y cuando no tiene cómo hacerlo, por eso se llama auditoría técnica, cuando ya no tiene cómo sustentar que no gastó en eso, viene la amonestación de la parte administrativa y esa amonestación se llama malversación. Gastar el dinero en otra cosa que no corresponde, ¿no? Entonces, y esas cosas son las que en la CIS permite valorar, ¿no? ¿Por qué no mejoraste las coberturas de vacunación? Porque cuando el dinero que se debió usar en contratar el recurso o los insumos para vacunar, no se gastaron ahí, se gastaron en otra cosa. ¿Por qué no has disminuido las hemorragias o las muertes maternas? Porque en vez de comprar bolsas, plasma, expansores y no sé cuánto, yo he comprado combustible para mis carros, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es lo que el ASIS nos permite llegar a ver si en verdad las prioridades de salud se están atendiendo y por eso es que está ahí el análisis de lo que nosotros vemos como respuesta social. ¿Le estoy dando prioridad al problema? ¿En verdad estoy resolviendo y atendiendo el problema en razón a mi análisis de salud? ¿O simplemente yo persisto con el problema como Huancavelica, bueno, como Huancavelica ya mejoró, como Apurímac, como Ayacucho, en donde la desnutrición, a pesar de todo el dinero que han recibido, ha seguido repuntándose, ¿no? A diferencia del presidente regional de Cajamarca, que sí tiene evidencias de que efectivamente malversó, el de Ayacucho sí lo gastó efectivamente en lo que debió gastar. Pero el tema es que ahí hay otro componente social y ese es donde el análisis de la CIS ha podido determinar que existe un miedo de la población porque todavía sigue insistiendo ese problema social en la región. Entonces ahí sí se gastó la plata en lo que debía, la enfermera caminó horas de horas, iba a buscar a los niños pero nunca los encontraba, ¿no? Entonces son dos situaciones distintas en donde sí, la plata sigue dando, ha seguido aumentando y en cambio en la otra no, sí se malversó, pero aquí no, a pesar de mantener los indicadores negativos, quiere decir que la situación sigue persistiendo pero ya por otras razones. Y eso es lo que nos conlleva esta herramienta, ¿no? Esta herramienta de cómo analizamos la salud en razón a cómo el Estado, los recursos que nos da, pueden ayudar a resolver o no esta problemática en el nivel local. Siguiente. Entonces, el propósito de así como nos permite llegar hasta poder auditar y controlar y evaluar si nuestros directivos usaron el dinero como correspondía en los problemas de salud, el ASIS tiene, aparte de este propósito básico que es un poco orientar o canalizar la gestión de las entidades sobre cómo intervenir, permite también proveer de información sustentable, de información válida, que nos puede conllevar también a aplicar otras estrategias de intervención en donde puede hacer que se haga una mejor gestión y gerencia, porque se aplican los criterios de racionalidad cuando vemos que no se usa el dinero adecuadamente, y otro es que apoya en la toma de decisiones de estos directivos o de estas autoridades. ¿Por qué? Porque le da evidencias de lo que se está haciendo, ¿no? Y porque además de estas evidencias evalúa la pertinencia de lo que se hace. Está bien lo que hiciste, tú dijiste aquí que no necesitabas más enfermeras para este producto. Te dieron presupuesto para contratar 120 enfermeras, pero tú como localidad, como red, como ejecutora X, dijiste que este año tú contrataste las 120 enfermeras, pero el otro año, con el mismo dinero que te dieron para 120 enfermeras, tú contrataste solo 60 enfermeras y 60 obstetrizas. Entonces, el ASIS dice, ok, está bien,
el gerente toma la decisión y así lo hace. Pero el otro año sus indicadores caen. Y cuando caen sus indicadores, el Ministerio de Economía y Finanzas dice, ok, yo te di, tu producto necesitaba 120 enfermeras, pero yo te di solamente para 120 enfermeras y tú has contratado 60 obstetrices. ¿Por qué si tú requerías 60 obstetrices no demandaste el requerimiento en el producto donde se necesitaban las obstetrices? Ok, entonces te quito el presupuesto aquí y lo paso para acá, se lo doy para el producto donde se necesita obstetrices y tú te quedas solo con 60. Entonces, ¿qué dice la CIS ahí? ¿Es pertinente esa decisión? No, definitivamente no. ¿Qué va a producir ahí? Es que va a haber un desequilibrio en el producto donde necesitan 120 enfermeras. Porque para el MEF la lógica es, como no los necesitaste, entonces te los quito, ¿no? Porque esa es la lógica. Si tú no contratas 120, sino solo 60, quiere decir que solo necesitas 60. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros definición de necesidades, prioridades y políticas en salud para evaluar la pertinencia de las estrategias o las intervenciones que se hacen, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el ASIS es una metodología de análisis y de sistematización de la información para tomar las mejores decisiones con respecto a las intervenciones de salud que se hacen en determinadas localidades. Siguiente. Entonces, dentro de la CIS se ha trabajado no solamente, como les decía, en la parte sanitaria o epidemiológica, sino también la parte demográfica y social, ¿no? Y hay aquí, ¿y por qué es que hay un ASIS específico para poblaciones o comunidades nativas y dispersas? Porque nosotros tenemos un gran legado, una gran diversidad de comunidades, de lenguas y de razas, que como ustedes pueden ver aquí, esa diversidad no está ni en la costa ni en la sierra de nuestro país, sino está justamente en la franja de la selva, o de la sierra del sur o la sierra del centro, ¿no? Entonces, al ser un país pluriétnico y pluricultural que está conformado por poblaciones de muchas cruces, muchos mestizos, muchos criollos, nosotros vemos que hay una gran prevalencia de poblaciones indígenas en la región andina y amazónica y que no necesariamente ni siquiera figuran en el registro del censo poblacional, que a pesar de ser que cubren una vasta extensión del país, vienen a ser una minoría, ¿no? Y entonces, en la actualidad se ha visto que la población indígena de la Amazonía generalmente tiene 11 familias, ¿no? 11 familias distintas, como ustedes pueden ver acá, ¿no? La familia Arahuaca, la familia Carguarapara, la familia Caranitín, la familia Huizo. Son 11 familias que congregan por lo menos a 42 pueblos indígenas, de los cuales muchos ni siquiera tenemos conocimiento, ¿no? Como por ejemplo el Achual, ¿no? El Candichi, ¿no? Nosotros conocemos los Huambiza, los Yaguas, los Quechuas, ¿no? Pero no, hay muchas otras poblaciones o comunidades que ni siquiera nosotros en la vida hemos escuchado hablar. Pero sin embargo son poblaciones que al ya no estar aisladas culturalmente, sino han sido abordadas por la tecnología, por el avance, las carreteras, estas poblaciones también tienen requerimientos sanitarios que son muy distintos a los nuestros, pero que por ser minoría o por no representar ni siquiera un indicador estadístico no significa que puedan quedarse sin atención o sin una intervención, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver ese aspecto también cuando hablamos de equidad, y eso es uno de los aspectos que también ha sido analizado y abordado por esta metodología así. Siguiente. Entonces, el análisis por eso tiene que contemplar estas dimensiones, ¿no? Esta dimensión de lo étnico, de lo cultural, de lo demográfico. Entonces, el ASIS se divide en varias dimensiones, estas dimensiones que orientan a los análisis focalizados, ¿no? La primera, la de vigilancia demográfica, ¿no? Que tenemos 3 franjas distintas, 3 regiones distintas, donde el hábitat
¿no? El ambiente en que interactúan las personas de por sí ya las conlleva un riesgo, ¿no? Por la circulación del virus, por la tendencia a ciertos accidentes, como por decir en las ciudades, en las grandes ciudades, ¿no? Al daño de la piel o por el deterioro de la capa de ozono, que tiene una mayor incidencia de rayos UVA, por ejemplo, como en Arequipa, Puno, ¿no? Y en fin. La vigilancia de indicadores socioeconómicos que dice que tenemos estas poblaciones altamente vulnerables por ser muy dispersas, por ser muy excluidas, como por ejemplo, ¿no? La zona de los barracones en Lima, las poblaciones que viven alrededor del río, que no tienen agua y están en medio de la ciudad. O acá nada más, si hablamos nosotros de las poblaciones o los asentamientos humanos que viven a la orilla del mar, donde desemboca el desagüe, o aquí en Guaramey, donde desembocan las mineras, el lavado de las mineras, ¿no? Y todos esos pueblos que por estar ubicados en determinadas zonas, tienen indicadores, sea por la pobreza o por la necesidad de hacer determinadas actividades o de no tener un lugar mucho más aparente para vivir, se encuentran en la condición socioeconómica de vulnerabilidad, ¿no? Porque uno, no tienen acceso a los sistemas sanitarios, y dos, porque en el medio en el que viven es un medio altamente complejo y altamente violento o altamente de alto riesgo, ¿no? Sin ir muy lejos nada más, se imagina solo pasar por alrededor de la ribera del río Rímac, todos los riesgos que traen, significa lo que significaría para muchos de ustedes caminar por reubicación, ¿no? Aquí en Chimbote a partir de las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Entonces, y sin embargo esa gente ahí vive en medio de una situación de violencia, de gente que tiene ciertas características, cierta casuística, ¿no? Y aquellos que viven en la ladera donde están las fábricas pesqueras, que tienen que estar expuestos a, ¿no? A eso lo que expende el humo, o las siderúrgicas, ese polvillo rojo, ¿no? Entonces, esta vigilancia de indicadores socioeconómicos con la vigilancia demográfica hace ver pues que existen comunidades que por su ubicación geográfica, por su condición social definitivamente y económica, tienen mayores riesgos o están predispuestos a daños que pueden ser quizá de una manera u otra irreversibles, ¿no? La vigilancia de inequidades en salud. Y esta vigilancia de inequidades tiene que ver con un conjunto de análisis de varios aspectos, ¿no? De lo cultural, de lo social, lo demográfico. La vigilancia de las pérdidas de salud. En el ASIS o en la parte epidemiológica existe una metodología adicional que es mucho más compleja, conocida como análisis de carga-enfermedad. Ese análisis de carga-enfermedad llega a determinar en una persona que, por decir, un poco orientando en la edad en que se encuentra, determinando la etapa de vida en la que se encuentra, se puede estimar si es que se enferma y si es que muere, cuántos años de vida perdió. Y ustedes saben que la capacidad productiva de una población, de una nación, está en el número de personas que tiene para producir. Por eso se llama el índice per cápita, que es por cabeza, o la producción bruta per cápita, conocida como PBI también, que significa cuánto produzco por persona o por cabeza en un país, ¿no es cierto? Entonces, el ingreso bruto per cápita, ¿no?, significa cuántos en este país reciben en promedio por cabeza, ¿no?, de lo que produce el país por cabeza. Entonces, si yo tengo 1000 cabezas que producen, para 10.000 cabezas en donde distribuyo, quiere decir que esas 1000 cabezas que producen, que están en el grupo de población en edad productiva, que es de los 20 a los 50, son los que tienen que sostener a los niños y a los ancianos, que van a ser los 10.000. Entonces, esto lo que ganan los 1000 se distribuye en los 10.000, ¿no es cierto? Entonces, mientras más población en edad productiva tengamos, quiere decir que va a haber más ingreso per cápita y va a haber por lo menos una mayor distribución entre todos los demás. Entonces, esta vigilancia de la pérdida de salud está orientada a ese aspecto justamente. Los años de vida perdido por una persona que muere, mientras más tempranamente muere, son más años de vida que se pierden, ¿no? Entonces, un niño significa
más años de vida perdidos. Por eso es que los países que tienen altas tasas de mortalidad y morbilidad infantil son los países más subdesarrollados que existen. Por eso es que existe ese compromiso de disminuir, porque mientras más años de vida perdidos, menos ingresos hay perdidos por cabeza, por cada persona en ese país, ¿no? Y esa es la lógica de lo que significa la vigilancia de las pérdidas de salud. ¿Qué es lo que pierdo? Años de vida productiva. ¿Qué pierdo? Años de vida sano, sin discapacidad. ¿Qué pierdo, no? Entonces, esas pérdidas de salud, que la discapacidad, el ausentismo laboral, significan también pérdidas para las empresas, para los estados, ¿no? Y luego está la vigilancia del sistema de salud. ¿Cómo opera el sistema de salud? ¿Estoy usando los recursos que el Estado me da adecuadamente en lo que yo debo tratar? ¿Estoy produciendo más daños en estos aspectos? Ha crecido la minería, pero tengo más daños, más personas contaminadas por plomo, por metales pesados. Estoy incrementando la tecnología, pero tengo más suicidio, más tendencia, porque hay niños por una mal consejería orientados más al juego del internet o del Facebook. Existe más bullying tecnológico. O sea, la vigilancia del sistema de salud es ver cómo opera el sistema de salud. ¿Qué hace el sistema de salud? ¿Qué hace mal el sistema de salud y qué deja de hacer el sistema de salud? A eso nos lleva justamente las diferentes dimensiones de la CIS, ¿no? Y por lo tanto, estos 5 componentes se agrupan en 3 áreas y que estas van a expresar lo que nosotros conocemos como la sala situacional o sala de situación. O sea, para que ustedes vean esos gráficos en una pared, porque ustedes han visto que cuando se habla de sala situacional, los llevan al área de epidemiología y les muestran una pared con un montón de gráficos. Lo que nosotros generalmente hacemos es a veces una cuestión mecánica, ¿no? Imprimimos el gráfico y pensamos que eso es. No, la CIS debiera tener estos 5 componentes, o sea, involucrar todos los aspectos para recién esos mostrarlos cómo estamos, nuestros perfiles epidemiológicos, nuestros condicionantes sociales, nuestros indicadores educativos, nuestros indicadores económicos, y con eso hacer un análisis completo para poder evaluar los aspectos sociodemográficos de esa comunidad o de ese país, la morbimortalidad de esa comunidad y los recursos y servicios con que tiene esa comunidad para resolver esa problemática. Siguiente. Entonces, como vemos, pues, ¿no? La metodología de la CIS, como metodología global, aterriza en una metodología regional para que cada región, de una manera u otra, haga que sus diferentes ejecutoras, redes, microredes, pueda trabajar en base a este mismo marco conceptual enfocado en un mismo proceso y que tengan las herramientas suficientes para poder hacer este ASIS, ¿no? Entonces, hay diferentes momentos para estas 3 partes o esos 3 subprocesos dentro del proceso global que es el ASIS, que es primero establecer el marco conceptual, luego implementar los procesos del ASIS, hacer que las regiones o los como equipos técnicos de las DIRESAs, de las redes, microredes, manejen el ASIS, y luego que estas herramientas de apoyo sirvan para hacer esa metodología, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos primero que hacer? Analizar un análisis geográfico, ¿no? del área que circunscribe a nuestro ámbito de jurisdicción, ¿no? Si yo soy un establecimiento de salud José Olaya, yo tengo la jurisdicción de los límites de tal distrito a tal distrito, entonces yo tengo que valorar lo que sucede en mi distrito, viendo cómo me relaciono con los otros distritos. Entonces eso se llama análisis de la vulnerabilidad territorial y el estado de salud, que se circunscribe en todo el ámbito de mi jurisdicción. Segundo, y luego que analizo qué cosa es vulnerable desde el punto de vista social, sanitario, en toda la jurisdicción donde estoy, yo tengo que priorizar los problemas de salud, ¿no? En base a las variables que les he mencionado, ¿no? ¿Qué población caracteriza tu jurisdicción? Es netamente anciana, es netamente infantil, prioritariamente económicamente activa, ¿no? Etcétera. Luego que priorizamos los problemas de salud, pasamos a hacer el análisis causal, es decir, ¿qué provoca ese problema de salud en mi jurisdicción? ¿Qué está produciendo las EDAs? Que las mamás no se laven la mano, que no haya agua y desagüe, ¿no?
o que efectivamente existe un virus que ha venido por algún tipo de alimento, ¿no? Entonces, y es ahí donde empiezo a atacar, ¿no? Si no hay agua de desagüe, eso no lo voy a resolver yo directamente como personal de salud, pero ¿qué tengo que hacer? Involucrar al gobierno local, ¿no? Si es el lavado de manos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer sensibilización y trabajar con los promotores y actores sociales para que efectivamente haya ese cambio de actitud en las madres. Y en razón a eso, ¿a cuál intervención es más viable para mí, es más crítica para mí? Es que yo priorizo qué intervención hacer, ¿no? Ese es el tercer momento. Y luego que ya he priorizado qué intervenciones voy a hacer, tengo que vincular ese análisis en las tomas de decisiones. Si ya sé qué cosa lo que produce, ¿no? Saneamiento de agua básica, ¿y cuál es la que incide más? El lavado de manos. Entonces priorizo primero el lavado de manos, luego coordino el hecho de que haya agua y desagüe, y luego 3, determino bien que mis epidemiólogos o mi área de epidemiología determine bien la circulación del virus. Si es el virus lo que produce, ¿y qué virus produce más, ¿no? Todos definitivamente los vamos a limitar con el lavado de manos, pero hay muchos otros que por una falta de agua y desagüe tienen mayor incidencia y vamos a correlacionar ahí, ¿no? Eso se llama vinculación del análisis. Y luego, después ya nosotros monitoreamos las intervenciones que hemos hecho. Vemos si efectivamente se están lavando, ha mejorado el lavado de manos en la comunidad y para eso yo tengo que tener un antes y un después, ¿no es cierto? Siguiente. Entonces, en el momento de hacer el análisis de la vulnerabilidad territorial y del estado de salud, yo tengo que definir primero, como les decía, el ámbito, ¿no? Seleccionar los indicadores que voy a evaluar, recoger la información que debe ser apropiada, o sea, yo no puedo elucubrar y decir, en mi comunidad es la falta de lavado de manos lo que produce las sedas. ¿Y dónde está la evidencia? No, yo digo porque me parece. No, esa información se tiene que recoger. ¿Con quiénes? A través de encuestas, a través de entrevistas, ¿no? Que ustedes puedan medir y valorar, o a través de la observación visitando casa a casa. En fin, la metodología va a diferir mucho de las capacidades que ustedes tengan o las condiciones que se les tienen. Pero tiene que haber una información apropiada para poder inferir si efectivamente ese indicador que estamos midiendo es el real, ¿no? Y luego tenemos que analizar la información e identificar los problemas de salud y los territorios vulnerables, ¿no? Esa es la primera parte, el análisis de la vulnerabilidad. Luego, ¿cómo priorizo estos problemas? Jerarquizo los problemas en reunión, ¿no? Si yo soy solamente en un establecimiento de salud, lo tengo que priorizar ¿con quién? Con mis autoridades locales, con mis otros actores sociales dentro de la jurisdicción. Y el análisis causal, como les decía, hay que organizar las prioridades, hay que realizar talleres de expertos o con la comunidad misma para determinar efectivamente cuál es la causa del problema. Y luego priorizar las intervenciones, sistematizando para ello la información que hemos recibido inicialmente, por eso les decía el antes y después, para medir si efectivamente lo que hemos hecho ha causado impacto. Siguiente. ¿Cómo vinculamos el ASIS con la toma de las decisiones? Nosotros ahí tenemos que analizar en primera instancia las políticas. No hablamos de política de lo que hacen en el Congreso, ¿no? Que le dijo el futbolista tránfuga, que el otro la roba cable, la que fue impugnada. No. Nosotros analizamos las políticas en el sentido de lo político, de lo que significa, lo que demanda o preocupa en global a la población o a la comunidad. Nosotros tenemos políticas locales, ¿no? Y la política local, el alcalde dirá, es que yo quiero erradicar la delincuencia de mi comunidad. Y esa será su primera política. Luego, quiero mejorar el estado de salud de los niños. Esa será su segunda política. Por eso le decía, cuando nosotros decimos analizar las políticas es ver a qué está comprometida esa jurisdicción, a qué está comprometido mi establecimiento de salud, ¿no? Porque mi establecimiento de salud no soy yo, si soy yo sola en un puesto de categoría 1-1, puedo ser yo sola quizá. Entonces es mucho más fácil quizá definir mis políticas de intervención. Voy con mi alcalde y discuto con él y le doy el sustento de lo que tengo que hacer. Pero quizá si somos más
actores dentro de un establecimiento de salud, puede ser que la obstetriz quiera priorizar más los problemas de la mujer, puede ser que el odontólogo quiera priorizar más los problemas dentales, pero ahí es donde ya, como les decía, se analizan las políticas en razón a las variables que hemos mencionado, viendo factibilidad, viabilidad y otros, ¿no? ¿Cuál es lo que más predomina? Tú quieres resolver el problema dental, pero acá eso es el 1% de todo un plan de acción, que como ustedes están viendo, no solamente es técnico, no solamente es sanitario, sino también político y social. Y luego monitoreamos las intervenciones cuando nosotros vamos analizando los indicadores. En el lavado de manos, que yo veo que año a año las mamás siguen igual sin lavarse las manos. ¿Qué está pasando? ¿Mi metodología no llega a ellos? ¿Qué está pasando? ¿Las mamás no tienen para comprar jabón? ¿O simplemente pues no hay agua en las casas? ¿Cómo se van a lavar? ¿No? Entonces tenemos que valorar y hacer el seguimiento de los indicadores. En cambio, si el indicador ha mejorado, quiere decir que a algo de las intervenciones efectivamente están recogiendo los resultados esperados. Siguiente. Entonces, vemos que existen, en razón a las dimensiones y a los momentos, las diferentes partes de la CIS, ¿no? El que describe el marco conceptual, donde están todos los supuestos teóricos y las evidencias científicas frente a los problemas que hay. En la segunda parte, que es el análisis de la situación de salud, como hemos visto en ese flujo, ¿no? Donde orienta al equipo a qué priorizar, qué analizar primero, ¿no es cierto? Y ahí están los 5 momentos. Siguiente, esos 5 momentos que habla del análisis de la vulnerabilidad, identificar y seleccionar los ámbitos territoriales, brindar las pautas para la selección de indicadores, donde vemos primero el análisis de los determinantes de salud, luego el análisis de vulnerabilidad territorial y luego el análisis de estado de salud al interior de los territorios, ¿no? O sea, son 3 tipos de análisis dentro de la selección de indicadores que nosotros tenemos que valorar. Luego el siguiente paso 3 señala los procedimientos de cómo vamos a recolectar los datos y cómo vamos a sistematizar esa información. Siguiente. Y por último, vemos pues que aquí hay diferentes componentes del territorio, ¿no? Hay, por ejemplo, el territorio, como lo ve el Estado, como un sistema complejo de componentes que interactúan simultáneamente en una determinada comunidad o localidad. Usted ve los espacios ecológicos y las cuencas. ¿Qué significa? Si ustedes ven acá el conjunto, están todos, ¿no? Acá están todos los espacios. ¿Qué es el primero? Espacio ecológico. Yo tengo ríos, aguas que me van a permitir poder tener territorio productivo para producir alimentos. El segundo, el sistema productivo. Tengo fábricas, ¿no? Empresas que dan trabajo, que producen cosas, vestidos, zapatos, ¿no? Luego, ocupación del territorio como asentamientos o grupos vulnerables o brechas socioeconómicas. Yo puedo ver que acá está la zona de ciudad urbana, pero acá están todas las zonas periurbanas que vienen conocidas como asentamientos, donde no hay agua, desagüe y las facilidades que sí tiene la zona urbana. Y luego el despliegue del Estado, que de manera global hace que pueda llegar, tanto para estos como para estos, las opciones de salud, educación, infraestructura e intervenciones a través de otros programas sociales, ¿no? Siguiente. Entonces, ese que hemos visto antes, esas dimensiones de lo demográfico, geográfico, cultural, de población, todo, hace pues que yo llegue a priorizar, ¿no? Y a enfocar mis intervenciones. Y el cuarto paso es donde ya se desarrolla el proceso mismo del análisis, ¿no? En donde todo lo que hemos recibido como información entra a una especie de espacio virtual o conceptual para que ustedes, en razón a aplicar cierta metodología de metrología de indicadores estadísticos como la razón de tasas o la diferencia de tasas, que conlleva a qué es más proporcionalmente productivo o efectivo, qué es lo que es más proporcionalmente vulnerable, qué es lo que es más proporcionalmente sano o enfermo, ¿no? Entonces, estos datos estadísticos, que son generalmente matemáticos y se trabajan a nivel de un ordenador, ayudan a poder determinar cuáles serían nuestras prioridades desde el punto de vista numérico, ¿no es cierto? Y de esa manera, ahí culmina
la identificación del conjunto de problemas de salud que van a señalarse como los más frecuentes y los más importantes de esa región o de esa comunidad y enfocar ya las intervenciones que desde el Estado vienen como políticas y que nosotros debemos de ajustar y aterrizar. Siguiente. En el momento 2 nosotros vamos a ver que se van a describir dos pasos. Primero, ¿cuál es el proceso de priorizar? ¿Qué acciones estratégicas priorizo? Y ahí yo tengo que valorar 4 dimensiones, ¿no? Territorio de alta vulnerabilidad, ¿no? Geográficamente, ¿qué expone más a esta comunidad? Problemas de salud específicos en estos territorios vulnerables, ¿no? Y determinantes específicos que los afectan, que pueden partir del punto de vista étnico, cultural o social, ¿no? Y dentro de esto, cuando se aterriza a nivel local, lo que hay es un consenso, o lo que les decía antes, esos acuerdos de gestión, como priorización participativa, ¿no? Que en estos problemas de salud participan los diferentes actores sociales de esta jurisdicción o territorio para determinar la importancia que representan estos problemas y la priorización en resolver estos mismos, ¿no? Entonces, y culmina con un listado de prioridades en los cuales todos en una hojita, en un acta, los trazan como prioridades y todos firman con el compromiso de todos aportar o apoyar en la solución del mismo, ¿no? Siguiente. Tenemos, y ahí ustedes ven en cómo implementamos esta política sanitaria, ¿no? Hay una idea, decimos, no, mire, ¿sabes qué? Nosotros vamos a usar el dinero del Estado para hacer estas intervenciones, vamos a poner agua y desagüe para todos y de esa manera las familias ya van a tener agua potable, ya no va a ser agua contaminada. Luego podemos hacer, y entonces estas ideas se llaman ideas políticas. Si se adoptan, hay que tener fuente de evidencia, que significa la literatura científica, el determinar los agentes causales, ¿no? Investigar, ver las ideas, qué intereses hay respecto a tal o cual intervención, y esos intereses vistos desde el punto de vista político y económico. Si se adopta la idea, se pasa al siguiente paso, se adapta. ¿Y qué hacemos? En base a esa evidencia mostrada anteriormente, introducimos, interpretamos y aplicamos esos conocimientos para poder hacer la intervención. Si se adapta, entonces se pasa al uso. Y eso quiere decir ya evaluar la capacidad de lo que estamos implementando, si hay gente competente para hacer esa intervención, para hacer esos procedimientos, y ahí vemos desde el punto de vista individual si hay expertos, si hay gente preparada, vemos desde el punto de vista organizacional si la comunidad está dispuesta a apoyar y vemos también el sistema político. Si la idea política no prospera, se elimina, se plantea una nueva. Si se adopta y luego cuando se quiere pasar a la adaptación no se adapta, entonces se elimina de nuevo, puede ser por influencias políticas, porque si se adoptó quiere decir que es viable o es posible. Pero si cuando pasa a la adaptación se elimina, quiere decir que hay algunos otros intereses en ese gobierno. Pero si pasa la adopción y la adaptación y se va al uso, muchas veces se puede eliminar por falta de personal competente, ¿no? Ya adopté la alternativa, la estrategia, ya la adapté también y cuando tengo que ya empezar a aplicarla, resulta que no toda mi jurisdicción tengo personas capacitadas para hacerla, ¿no es cierto? Siguiente. Entonces, el momento 3 ya vamos a ver después que hemos terminado la intervención para resolver el problema al análisis causal, ¿no? Y ahí es donde hacemos la priorización de las intervenciones. El momento 4 va a definir estrategias para vincular ese análisis con la toma de decisiones. Y ahí hay 3 pasos. Como decíamos, el análisis de la política regional, como hemos visto antes, y la estrategia de la incidencia política y el plan de acción, y analizar el impacto de estos procesos en la toma de decisiones. Y por último, el momento 5 es donde hacemos una matriz de monitoreo estratégico para ver estos indicadores en razón a los problemas detectados de salud, para ver si estos mejoran o no. Y estos 12 indicadores que como país se han adoptado, forman parte en su mayoría en lo que nosotros conocemos ahora la metodología de presupuesto resultados formulado por el MEF, que es la que de una manera u otra audita y hace la evaluación técnica de en qué se gasta el presupuesto dado por el Estado. Siguiente. Entonces, como vemos, los 5 momentos que ustedes ven ahí ya de manera interactiva, ¿no? Pasa por el análisis,
en razón a la parte geográfica local, después se prioriza los problemas, luego que se priorizan los problemas se determina el agente causal, se hace un análisis de las causas de ese problema y luego se vincula estas causas, estos problemas identificados con la toma de decisiones. La toma de decisiones significa establecer políticas, indicaciones, intervenciones, con el respaldo político, por supuesto, y luego viene el monitoreo, ¿no? En todos estos momentos de este análisis de situación de salud debe haber una participación activa de la ciudadanía. O sea, los actores sociales de las comunidades donde nosotros intervenimos siempre deben ser convocados, siempre deben de ser socializados, porque como les decía, si no, vamos a tener la actitud reactiva de la población, como por ejemplo el baguazo, frente a una ley que parecía que favorecía a esa comunidad, pero que esa comunidad al no tener conocimiento se sentían prácticamente decepcionados, se sentían invadidos, se sentían violentados, ¿no? Y ya después con el tiempo asumieron que sí, pues que era bueno, pero se hubiese evitado todo este roce si es que ellos hubiesen sido convocados como una participación ciudadana para ver, a pesar de que ustedes dirán, estamos resolviendo el problema de él, de esa comunidad, los vamos a ayudar. En la concepción nuestra como profesionales de salud es que estamos haciendo un bien, pero en la concepción de ellas, en su cosmovisión, puede ser que los estamos atacando, ¿no? Entonces, por eso siempre ver este marco, dentro de este marco de interculturalidad, las intervenciones que se hacen como Estado, ¿no? Siguiente. Luego tenemos, después que hemos visto los momentos de la toma de decisiones, de determinar las causales, ver que existen dentro de este manejo, este complejo manejo de intervenciones de la CIS, a la CIS mismo como una herramienta que no solamente es de un análisis conceptual, sino también estadístico. Y por lo tanto viene a ser una herramienta estadística como recurso necesario para realizar un proceso de análisis de situación de salud, ¿no? Entonces, ofrece diferentes metodologías o una metodología que puede ayudar a que en diferentes procesos o en diferentes intervenciones no solamente sean los profesionales de la salud involucrados, ¿no? Ayuda a que se tenga mayor capacidad, ayuda a que los técnicos tengan la obligación de efectivamente adquirir mayores capacidades en el manejo de estas herramientas. Siguiente. Entonces, el ASIS usa un insumo muy básico, que son los indicadores. Y dentro de ellos, los indicadores que a nivel estadístico se manejan como hechos vitales. Nacimientos, ¿no? Índice de natalidad, indicadores de morbilidad, ¿no? Que son datos que se recogen de la misma situación de salud que vemos de las comunidades o de las poblaciones. Siguiente. Pero que estos indicadores de morbilidad orientan a que como país se hayan tomado también algunos procesos o procedimientos que han sido instalados como de obligatoriedad. Y es así que si ustedes entran a la página web del MINSA o a la página web de epidemiología, www.dge.go.p, que es la Dirección de Epidemiología, van a ver que existen enfermedades de notificación obligatoria que de una manera u otra ayudan a poder hacer un seguimiento de los indicadores sanitarios de las poblaciones o de las regiones, ¿no? Y dentro de ellas está el coqueluche, por ejemplo la pertusis, ¿no? Porque son enfermedades de Chagas, fiebre tifoidea, gonorrea, hepatitis, hidatidosis, lepra, porque en cierta forma estas enfermedades van muy relacionadas con ciertas condiciones sociales, pobreza y hacinamiento, ¿no es cierto? Y de igual manera la citacosis, la parotiditis y la rubiola, en todas sus formas y localizaciones, o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el tétanos, que tiene que ver con formas o enfermedades como el tifus ensantemático epidémico, de alta virulencia y que denotan de estar presentes mayor riesgo a salud, porque el que llegue a una enfermedad de esta conlleva a mayor riesgo de salud en la población que la padece, ¿no? Y estas enfermedades son declaradas como declaración obligatoria diaria y que deben ser notificadas de una vez confirmado el diagnóstico, porque de esa manera se va a poder hacer el seguimiento del perfil epidemiológico de las regiones y del país en general. Siguiente. Entonces, como ven, el ASIS es el instrumento que nos permite llegar a poder determinar y orientar cuáles son los principales determinantes de la salud
de la población en general y en este caso enfocada a la familia y a la comunidad, ¿no? Entonces, existe una concepción muy amplia, ¿no?, con respecto a los determinantes, que hasta antes de la LONDE no se trabajaban de esa manera. Se veía los riesgos y daños como cada elemento aislado, pero no se veía como un conjunto de cosas que tenían que ver entre sí. Entonces, la concepción biologística a fines del siglo XIX decía que el medio externo era un organismo agresor que causaba en el hombre como huésped el efecto de enfermarlo, ¿no? Esa era la premisa anterior antes de la LONDE. A partir de la LONDE, y miren, no es tan antes, ¿eh? Estamos hablando del siglo XIX, nosotros estamos recién entrando al XXI, ¿no? Entonces, en el año de 1974, donde ya nosotros estamos, ¿no?, al menos yo ya estaba ya, entonces la OPS asume los criterios y los conceptos de la LONDE, en donde dice que esa concepción biologística de la salud y enfermedad que se mantuvo hasta fines del siglo XIX ya no es tan cierta, ¿no? Y que muy por el contrario, la definición salud y enfermedad tiene más un modelo ecológico. ¿Qué significa ecológico? Que tiene que ver con la interacción del ambiente, de ese ambiente interno dentro de la familia, de ese ambiente externo en las comunidades, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el hombre, cómo interactúa como un huésped, ¿no?, cómo interactúa con el agente, que es ese elemento distractor o que provee o que produce la enfermedad, y el medio ambiente donde viven ambos, ¿no es cierto?, donde vive el huésped y vive el agente, ¿no? Entonces, esa triada de huésped, agente y medio ambiente, según la LONDE, es el equilibrio que se mantenga en esa triada o el desequilibrio que se produzca en esa triada, es la que conlleva a la presentación de las enfermedades, ¿no? Entonces, la LONDE manifiesta que en el concepto de campo de la salud, nosotros no podemos ver a la salud como una cuestión biologística, no que este es el vector, este es el agente patógeno y esta es la enfermedad. No, ese agente patógeno se presentó porque las condiciones del medio alrededor favorecieron que se presentara, no apareció de la nada. Este es el concepto ecologista, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto, quiere decir que para el tema de salud y enfermedad interactúan estos 4 componentes. El medio ambiente, que puede interactuar como una cuestión física, como una cuestión química, como una cuestión biológica, como una cuestión psicosocial o cultural. Físico, un accidente de tránsito, ¿no?, el riesgo del frío, ¿no?, el friaje, el calor, extremo calor. El químico, cuando se desprenden sustancias nocivas para la salud, ¿no?, en este caso la contaminación del aire acá de las pesqueras, la contaminación de metales plomos en las aguas residuales de la sierra, ¿no? Lo biológico, cuando tiene que ver con los vectores, ¿no?, los virus que se circulan, ¿no?, en determinadas épocas del año, el virus de influenza, de la gripe, los resfríos, el virus de las diarreas, ¿no? La parte psicosocial, cuando vemos que los aspectos sociales y culturales y psicológicos están incidiendo, ¿no?, el bullying en los colegios, la violencia familiar en los hogares, que conlleva de hecho enfermedades de salud mental, la depresión, ¿no?, la psicosis, la esquizofrenia, la histeria y otros más. Y la parte cultural, que tiene que ver con el tema de cómo hay el acceso, ¿no?, el miedo a lo moderno o el miedo a lo antiguo, en fin. Los estilos de vida, o sea, aparte del medio ambiente que me circunscribe como persona, mi estilo de vida. Y mi estilo de vida es el conjunto de valores, costumbres, hábitos, enseñanzas, herencias ancestrales y todo lo demás, que tiene que ver en mi toma de decisiones como persona en torno a lo que es salud y enfermedad. Mi parte psicosocial, cómo yo interactúo con mi familia, con mi comunidad, y los hábitos de vida que tengo, ¿no? Si yo quiero usar un método anticonceptivo, ¿no?, y resulta que en mi casa han sido muy castrantes, la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, ojo, no estoy fomentando por si acaso que no, ¿no?, pero hay esa concepción y entonces yo tengo miedo, ¿no?, y no me cuido. ¿Qué desemboca eso? Un embarazo adolescente no deseado.
en la parte psicosocial, porque para mí es un tabú hablar de determinadas cosas y no busco, no investigo y me involucro con personas que me pueden hacer mucho daño, ¿no? Los hábitos de vida, alimentos que no son sanos, no estoy acostumbrado a tomar agua, fumo demasiado, ¿no? Y en fin, otras cosas que hacen que haya predisposición de mi organismo a poder enfermar y morir. Y luego el componente de la biología humana, ¿no? Componentes que pueden ser genéticos o congénitos, que ya vienen conmigo a predisponerme a determinadas situaciones de salud. Por ejemplo, el hecho de las alergias, ¿no? La predisposición a la alergia, problemas genéticos como el síndrome Down, ¿no? La maduración y sistemas internos que tienen que ver con las familias, cómo se constituyen y qué capacidad de protección o de apoyo social y psicológico dan a sus miembros, ¿no? Y ahora vamos a ver cuando hablemos de las familias, en cómo redunda esto de la parte de la biología humana. Y luego los sistemas de salud, ¿no? Tengo acceso yo a un sistema de salud, tengo la opción de ir a un establecimiento para que me orienten sobre si quiero hablar de métodos de planificación familiar, si quiero hablar sobre prevención de mama, si quiero hablar sobre prevención de cáncer, si quiero ver sobre la vacunación y protección de mis niños, tengo ese acceso para hacer prevención y tengo la facilidad de curar, tratarme, rehabilitarme, no tengo dinero, me puedo afiliar al CIS, conozco yo sobre la afiliación del CIS, sé qué cosa me puede facilitar el CIS, en fin, ¿no? Siguiente. Entonces, Mark Lalonde, que es un estudioso, ¿no? Canadiense, fue ministro de Salud en Canadá, en el año de 1934 publicó este informe, ¿no? Un informe donde explica que la noción de la medicina como única fuente de protección de la salud era falsa, ¿no? No todo era médico, no todo era tan tanatológico como lo decía Sócrates, ¿no? Entonces, decía que después del primer año de vida, la longevidad de esas personas depende, dice, del estilo de vida en un 43%. O sea, qué clase de alimentos he tenido, qué clase de horarios para el sueño, ¿no? Dice, el medio ambiente o el entorno de las personas incide en su longevidad, o sea, en los años de vida que va a vivir, en un 19%. La biología humana y la herencia o la genética en un 27%. Y el acceso a los servicios de salud o la atención médica, 11%. Miren ustedes cómo el estilo de vida viene a ser casi el 50% de lo que depende de cómo voy a morir o vivir. Por eso es que ustedes ven personas ancianas de 60 años muy bien puestas y dicen, dame la receta, te bañas en formol. Y sin embargo vemos otro de su misma edad o otra de su misma edad completamente envejecida, lleno de arrugas, ¿no? Y que a las justas camina. Entonces, estas situaciones dependen mucho, como decíamos, de los estilos de vida que tienen las personas. Esa es la mayor incidencia que hay con lo que respecta a la salud, ¿no? Y luego demostró que el 80% del gasto que se dedica a la salud, a tratar de resolver los problemas de salud, dice, se destina más al funcionamiento de los establecimientos, es decir, a organizarse, a ejecutar las acciones, y generalmente no estaban orientadas a lo que era el individuo, o sea, no a las necesidades de lo que el individuo necesitaba, o sea, no se garantizaba la medicina, la vacuna, la ampolla, el instrumento, no, se garantizaba que hubiera el agua, desagüe, el edificio, la tecnología, los equipos y el recurso humano, pero si no había insumos, todos eran elefantes blancos, ¿no? Porque no había el insumo para llegar a la persona enferma, verdaderamente. Entonces, ella decía que esto se debía a que el negocio está en la enfermedad. O sea, si no hay pacientes, no hay industria farmacéutica. Por eso es el movimiento antivacunas, ¿no? Si yo evito la enfermedad, ya no voy a producir medicina, las industrias farmacéuticas tendrían que cerrar, ¿no es cierto? Y esa era una discusión en las vacunas contra el cáncer de hígado y contra el cáncer de cuello uterino, ¿no? Porque ¿cuál es la mayor incidencia y en qué gastan más los médicos del mundo en oncología? En el cáncer de cuello uterino. Entonces, si ya no hay cáncer de cuello uterino, estos van a dejar de ganar un montón de plata, ¿no? Entonces, el negocio está en que haya enfermos, no sanos, ¿no? Y se gasta de lo público, o sea, lo que gasta el Estado,
como si fuera un recurso inagotable, como si nunca se fuera a acabar, al igual como hacemos con el agua, ¿no? Nosotros gastamos y gastamos el agua porque somos un país, uno de los pocos países que se benefician con este elemento humano tan vital. Si ustedes van a Francia, van a ver que la gente, en una sola agua se bañan varios miembros de la familia, y esos son los que más tienen. Y se bañan con la mitad de un balde, no como hacemos nosotros, ¿no? Y es porque en sus baños ustedes no ven que hay duchas ni tinas, ¿no? Generalmente hay plantas, macetas de plantas. Por eso es que es uno de los países que más perfumes produce, ¿no? Porque tiene que limitar en cierta forma lo que el agua no le puede facilitar, ¿no? Entonces, existen regiones así, ¿no? Como Francia y otras que son ciudades muy poderosas, muy superdesarrolladas, pero que tienen o carecen de este elemento líquido vital, ¿no? Entonces, el agua no es un elemento inagotable, ¿no? Igual como el gasto público, tiene un límite. Pero sin embargo, las instituciones del Estado estaban acostumbradas a recibir el dinero del Estado como algo inagotable, sin ver o mediar resultados, como se está haciendo ahora con el presupuesto por resultados, ¿no? Y decía que la relación entre laboratorios, y eso es una verdad que es muy cierta, y los profesionales de la salud no es muy clara. Existen muchos conflictos de interés, porque ¿quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes toman las decisiones? Los profesionales de la salud. Y los profesionales de la salud siempre trabajan o complementan su sueldo con otras formas. O con sus horas de docencia, o con sus horas en la clínica, o como speaker de laboratorios. Porque mientras más usted receta tal medicina, nosotros le damos un incentivo. Entonces él tiene que indicar medicamentos genéricos que son más baratos y más asequibles, pero si indica eso tiene menos ingreso a su bolsillo. Entonces no digo que todos lo hagan igual, como pasa ahora, y eso es algo muy cierto, con las leches, con las enfermeras, ¿no? Las enfermeras que trabajan en niños son muy abordadas por los representantes de leche, porque llevan su leche de todo tipo. Y si bien es cierto, las enfermeras en ese sentido son quizá más honestas o menos ambiciosas, dicen, no señor, no sé cuánto, pero la atención o la delicadeza o el regalito hace que sí, pues verdad, la mamá bien difícil para que dé lactancia materna, dele señora mejor eso antes que esté mal alimentado su hijito, ¿no? Entonces buscamos justificaciones. Entonces a eso se refiere, miren, desde el 74 Lalonde decía eso, ¿no? Que la relación entre laboratorio y profesional de salud no es clara. Por eso que un ministro que es médico, un economista, de hecho va a ser abordado siempre por este tipo de industrias. Y entonces ahí es donde prima lo que decía antes, ¿no? Cuando se habla de situaciones de salud, lo que significa los conflictos de intereses o los intereses personales o de otro tipo, ¿no? Entonces, esta es la realidad, en verdad, esa es la realidad sanitaria, ¿no? Siguiente. Entonces, como ven, hacer o evaluar o hablar sobre los determinantes de la salud, los determinantes sociales de la salud, entra en todas estas situaciones de verdades y de conflictos que hacen pues que desde un nivel macrosocial, ¿no?, se relacione la formación socioeconómica como un todo y el estado de salud de la población de manera general. Es decir, que la salud se va a determinar dependiendo de la situación socioeconómica de la persona o la comunidad donde vive esta persona, ¿no? Si es una área, un ámbito económicamente mediano o alto, definitivamente el nivel de vida de esa persona va a ser alto, ¿no? Y eso es una relación muy directa, ¿no? Luego, que a nivel grupal, nosotros vamos a ver que se relaciona el modo de vida y las condiciones de vida de determinado grupo con su estado de salud. Y eso sí no condiciona necesariamente con el estatus social o económico, porque pueden haber poblaciones muy pobres, pero que si son bien educadas, bien orientadas, definitivamente van a tener los mejores indicadores. Cuba es uno de los países más pobres del planeta, porque no tiene demasiada producción, está cerrado por Estados Unidos con respecto a ese cierre económico, ¿no? Un poco porque es el indisciplinado, aquellos que no se someten, y por algunos intereses que hay. Pero sin embargo en Cuba los indicadores sanitarios son los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque el modo de vida y las condiciones de vida de ese grupo con su estado de salud se determina por el estilo de vida que tiene esa comunidad.
Y el estilo de vida en Cuba es un estilo de vida impuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí un médico gana lo mismo que una persona que barre las calles. Entonces el médico y esto no tienen más ambiciones que hacer las cosas bien porque el Estado les pagó educación, les pagó casa, les pagó alimento. Entonces el estilo de vida ahí, en el nivel grupal, no necesariamente va relacionado con el nivel o la condición económica, ¿no? Porque pueden haber en el nivel macrosocial que tenga muy buenos ingresos, pero si la madre no se ocupa de los hijos y a pesar de tener todo el dinero, les da lo que ellos quieren, entonces tenemos lo que conocemos ahora los obesos, ¿no? Aquellos que definitivamente pueden tener mucha plata, pero no son sanos. Y luego tenemos acepción a nivel individual que relaciona el estilo de vida individual de las personas, las condiciones de vida individuales de las personas y el estado de salud individual, entendiéndose como una condicionante que determina la salud de la persona, dependiendo su estilo de vida en el ámbito individual, y su salud se determina por las acciones que esta persona hace con respecto a su alimentación, la forma como lleva su vida y las condiciones socioculturales en las que ésta se desempeña. Entonces, existen tres niveles, ¿no? El individual, que depende mucho de la persona, indistintamente de la condición social y del estilo de vida que lleve su familia o su comunidad, y eso se puede ver en familias donde todo el mundo come chatarra, pero hay uno que no es vegetariano, ¿no? Y se ve en su actitud, en su salud. Los demás sufren del corazón, sufren de diabetes, sufren de otras cosas, pero esa persona está sana. O sea, esa persona, a pesar de que ser un ser individual, no ha sido asumido o no ha sido de una manera influenciado por los estilos de vida de su familia, ni tampoco por el nivel socioeconómico en el que viven, ¿no es cierto? A nivel grupal sí se ve que la mayoría se condiciona, ¿no?, por los estilos de vida que lleva, y a nivel macrosocial definitivamente el componente económico muchas veces en la mayoría hace que se contemple o se conlleven a determinados problemas de salud. Siguiente. En ese contexto nosotros vamos a ver, de acuerdo a lo que Lalonde explica, ¿no?, en su estudio como ministro canadiense, y a lo que se puede establecer como las condicionantes de la salud, es que la determinante de la salud vendrían a ser los resultados de la dinámica de las condiciones particulares de vida de un grupo de población, en la forma como se articula con el proceso general reproductivo de la sociedad y las acciones de respuesta social que se tiene entre esos procesos de conflicto que se producen dentro de un determinado ámbito, ¿no? Dentro de ellos se produce un balance que se expresa en problemas de salud y bienestar o ausencia de ello. Entonces los determinantes de salud son todo eso, todo un conjunto de variables que hacen que determinado grupo, comunidad, familia o individuos enfermen, ¿no?, o estén sanos. Entonces, estas circunstancias que determina qué son las determinantes, viene a ser el resultado de cómo se distribuye la economía en un país, de cómo se distribuye el poder y de cómo se distribuyen los recursos de este Estado, ¿no? Y eso va a depender mucho de las políticas que se adopten, es decir, de los gobernantes que asumen la conducción de esa región, de esa localidad, de ese país, ¿no? Todos estos elementos van a estar asociados al desarrollo humano. O sea, si yo tengo un mayor bienestar, yo tengo mejores indicadores sanitarios, quiere decir que yo voy a conllevar a un mejor desarrollo humano, y definitivamente al tener un mejor desarrollo humano en ese contexto voy a tener mucho menos vulnerabilidad social para poder tener problemas sanitarios, ¿no? La clase social de las personas y las comunidades, de una manera u otra, siempre va a influir en la calidad de la vida, en la calidad de vida que llevan, y va a incidir en la oportunidad que se le va a otorgar para acceder a los servicios de salud, ¿no? Siguiente. Entonces, como ustedes ven aquí en esta gráfica, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales de manera global inciden en la salud de las poblaciones de las personas, y estas condiciones se diferencian en varias, ¿no? Si hay tierras fértiles, ¿no?, agricultura y producción de alimentos, si hay un mejor nivel educativo, si las condiciones laborales son las más adecuadas, si hay condiciones de vida y de trabajo equitativas, si hay mayor desempleo, si hay agua y saneamiento, si hay acceso a los servicios de salud y si tenemos condiciones de vivienda, ¿no?
Todos ellos se establecen como condiciones desde el punto de vista social, económico, cultural y ambiental que se van a establecer a nivel de redes sociales y comunitarias, ¿no? Por eso es que nacen los programas sociales, por eso es que existen la segregación, ¿no? Esta es la urbanización donde viven la clase tal, esta es la zona de asentamiento urbano donde vive la clase más baja, ¿no? Y por último está el hecho de cuando establecemos redes sociales y comunitarias, todos los mecanismos de apoyo, ¿no? O sea, si hay esa diversidad, ¿qué mecanismos de apoyo tengo en esa comunidad? El vaso de leche, el comedor popular, ¿no? ¿Qué otras opciones tengo, ¿no? Y por último, los estilos de vida del individuo, que son los que ya prácticamente suman la gota de agua frente a lo que esa persona puede tener como problema de enfermedad o puede tener como un estado de bienestar equilibrado, ¿no? Siguiente. Entonces, dentro de los modelos socioeconómicos se dice pues de que en el modelo socioeconómico el individuo siempre va a estar en el centro de todo lo que suceda, ¿no? Y todos los factores que afectan su salud van a estar ahí incidiendo de una u otra manera, pero que pueden ser cambiables. Y eso va a depender mucho de la decisión que adopte el sujeto mismo, ¿no? Pero que siempre estas conductas que van a ser influenciadas por su grupo familiar, por su comunidad o sus redes sociales, van de una manera u otra a incidir o no en su salud de manera óptima o precaria, ¿no? Entonces, por eso es que siempre el individuo o las personas son elementos sociales, no son elementos aislados. Las personas no se aíslan, siempre quieren vivir en familia, en compañía de otros, salvo los autistas, pero es porque es un problema de salud, ¿verdad? Pero la naturaleza del ser humano es ser social. Entonces, siempre de una manera, este entorno, este ambiente va a influir de manera positiva o negativa frente a su condición de salud o enfermedad. Siguiente. Nosotros tenemos que ver pues que dentro de estas condicionantes, ¿no?, va a haber muchas formas, ¿no? La parte económica, la parte de costumbre, la parte de estilos, ¿no?, y las condicionantes que tengan o las variables que tengan alrededor del siguiente. Entonces, si hacemos una secuencia lógica del análisis de los datos que vemos, ¿no?, hacemos un análisis global de los determinantes y el estado de salud. Ese análisis de los determinantes se basa en un análisis de vulnerabilidad territorial, regional, subregional. Se analizan y estos análisis de resultados sanitarios, de acuerdo a la vulnerabilidad territorial, pasan a una identificación de problemas de salud. Dentro de esta identificación de problemas de salud se identifican qué territorios son más vulnerables y luego pasamos a priorizar qué problemas vamos a tratar y qué determinantes de salud vamos a resolver, ¿no? Y siempre priorizando los más vulnerables o los menos accesibles, ¿no? Y luego esto a través de las redes, al análisis de redes causales de los problemas de salud, iremos infiriendo las estrategias de solución al respecto. Siguiente. La secuencia lógica del análisis de los datos viene a ser clasificar los datos según las categorías de análisis, ¿no? Si son sociales, demográficos, culturales. Hay que presentar estos indicadores, ¿no?, en tablas, gráficos o esquemas, porque nunca se hace un análisis de manera supuesta, sino con la evidencia de los registros. Hay que interpretar los indicadores por separado, ¿no?, de acuerdo a los parámetros que tenemos para comparar, y luego hay que hacer un análisis integrado de estos indicadores, ¿no? Primero separamos el indicador de enfermedad, todo lo que es morbilidad. Luego evaluamos el indicador demográfico, luego el indicador educación y así, ¿no? Luego que hacemos ese análisis por separado, luego hacemos un análisis integrado. ¿Por qué esta mamá no se lava la mano frente a las diarreas de los niños? Porque no tiene agua de sal. Entonces ya combinamos y hacemos un análisis conjunto de todos los indicadores. Y luego vamos a contrastar los resultados con otros estudios que se hayan hecho con respecto a esas mismas situaciones que cuenten con una opinión de expertos. Siguiente. Entonces, los elementos que inciden en la salud de las personas tienen diferentes connotaciones, ¿no? Y estamos viendo aquí, por ejemplo, que existen consecuencias diferenciales. Existen programas de asistencia social, reducción y mantención del estado social. Existen lo que tenemos grupos de enfermos o discapacitados y todos ellos dentro de un sistema de salud, ¿no?
Este sistema de salud está orientado a brindar, de acuerdo a una estratificación social y una exposición de la vulnerabilidad diferencial, una serie de elementos que buscan resolver los problemas de salud en estos dos grupos, ¿no? Entonces, en aquellos que son enfermos y discapacitados y aquellos que tienen una predisposición a enfermar. Entonces, dentro de este contexto sociopolítico, nosotros valoramos en la parte social el nivel de ingresos, de educación de las personas, el género, su etnia o racismo, y evaluamos también la parte de la exposición y vulnerabilidad diferencial, que tiene que ver con elementos de, por ejemplo, los problemas del ciclo de vida, ¿no? Desarrollo del niño, condiciones de vida, condiciones de trabajo, condición alimenticia y las barreras para adoptar estos estilos de vida saludables, ¿no? Nosotros queremos que la gente coma fruta, debe comer frutas, pero tiene capacidad para comprar fruta, ¿no? Tenemos que coman proteínas, pero ese niño, su madre tiene la capacidad de poder adquirir alimentos con proteína, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Y luego ver el nivel de selección geográfica de los barrios marginales, de los barrios más vulnerables. Todo eso valorando el acceso a los servicios personales y no personales. Y midiendo de esta manera cuál es el soporte y la cohesión social frente a todas estas acciones en la región, para ver cuál es la posición social de estos determinantes sociales que son problemas estructurales dentro de lo que es como condicionantes de la salud, y la exposición específica de estos determinantes sociales como cuestiones intermedias. De esa manera se ve el impacto de estas variables en la salud y podemos ver de manera globalizada qué estrategias podemos priorizar para poder establecer a nivel del sistema de salud. Siguiente. Entonces, de esa manera, en la manera que interactúa la cuestión social con la cuestión sanitaria, es que nosotros vamos a poder lograr un mejor desarrollo local, y el desarrollo local territorial viene a ser también un determinante de la salud, ¿no? Siguiente. ¿Cómo son los procesos de desarrollo en un territorio específico, ¿no? Existen diferentes procesos de desarrollo y el desarrollo local está enfocado en varios de estos aspectos, pero principalmente son tres, ¿no? Son cuatro aspectos, son 4 territorios que se ven. La parte económica, que vincula la creación, la producción, la acumulación de riqueza. La parte social y cultural, que se refiere a la calidad de vida que llevan las personas, a la equidad en la distribución del dinero y la integración social. A la parte ambiental, que está referida a todo lo que son ambientes o recursos naturales, y a la política, que se refiere con respecto a la toma de decisiones o vinculada a la gobernabilidad local, regional y nacional para tomar decisiones al respecto. Siguiente. Entonces, en los determinantes macrosociales, nosotros vemos pues que existen factores socioeconómicos que van a incidir en la salud de las poblaciones. Y está, si tenemos sistemas ecológicos, si existe un desarrollo institucional, existe un desarrollo cultural y capital social en esa comunidad. Luego vamos a describir lo que es la parte de determinantes microsociales, ¿no? Este es el macrosocial. El microsocial, ¿cuál será? El ambiente inmediato. ¿Cómo es la familia? ¿Cómo es ese núcleo familiar? Y luego la genética y la biología que predispone a ciertas enfermedades a esa persona. Entonces es un determinante microsocial y estos son los determinantes macrosociales, ¿no? Y esto todo se mide dentro de un ámbito conocido como territorio, donde vive, es un espacio donde vive la población. Luego vamos a describir el estado de salud. Y el estado de salud se puede describir identificando las brechas que existen entre los grupos de población para poder diferenciar qué población se encuentra bien y qué población es mucho más vulnerable, ¿no? Y en razón a cómo determinemos qué población es más vulnerable, será aquella pues que deberá ser priorizada para poder ser atendida en términos de salud y enfermedad. Siguiente. Entonces, los determinantes de la salud pueden agruparse en 5 categorías, ¿no? En el ambiente socioeconómico, en el entorno físico, en los hábitos personales
la capacidad individual y aptitudes de adaptación de las personas y los servicios de salud, ¿no? En el ambiente socioeconómico vemos las variables sociales y económicas que tiene la persona y la comunidad y la familia. En el entorno físico, los riesgos desde el punto de vista geográfico y otros. Los hábitos personales que tienen que ver con los estilos de vida, el nivel de conocimientos o la capacidad de respuesta que tienen las familias o las personas frente a la enfermedad, y los servicios de salud que habla sobre el acceso o la disponibilidad que tiene el Estado o las regiones para poder abrir sus organizaciones o su establecimiento de salud a la población. Siguiente. Entonces, existen varios principios básicos dentro del manejo de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y es que la promoción de la salud es un elemento o una herramienta vital para justamente manejar estos determinantes sociales y hacer que muchos de ellos estén orientados más a la salud que a la enfermedad, ¿no? Entonces, la promoción de la salud hace énfasis en la estrecha relación que existe entre el bienestar y el desarrollo y coloca la participación individual y social como un eje central de esta intervención, ¿no? Si la persona no se involucra, no van a haber cambios dentro de su familia o de la comunidad. Y existen varios principios que son básicos que deben de contemplarse en cualquier intervención, ¿no? Que tienen que ver mucho con los valores, los principios y todo lo demás. Y aquí hay un empoderamiento sobre el control de los determinantes que afectan a la salud y la familia, que son la participación comunitaria, el manejo del modelo integral de salud con un enfoque holístico, manejando todos los aspectos, que tiene que ser intersectorial. Mientras más sectores participen, mucho mejor la participación, y tiene que ser equitativo y sostenible, pues es multiestratégico con respecto a resolver la problemática sanitaria de esos ámbitos, ¿no? Todo esto está basado dentro de todo lo que ha dispuesto la Organización Mundial de la Salud con respecto a la salud familiar y comunitaria para mejorar el nivel de desarrollo de las comunidades o de las poblaciones. Siguiente. Entonces, los diferentes niveles de interacción de estos determinantes sociales se dan como ustedes ven, ¿no? Existen factores estructurales, que son los factores macrosociales, que hemos dicho tienen que ver con la política, la economía, la discriminación que existe, la historia, la cultura o las instituciones que trabajan en torno a, ¿no? Las conexiones sociales distales, que tienen que ver con las interrelaciones en organizaciones, como el ecomapa que nosotros vemos, que tiene que ver el vecindario y la comunidad, cómo me relaciono con mis amigos, cómo me relaciono con el trabajo, cómo me relaciono con la familia. Existen conexiones sociales proximales que conllevan a características individuales como son las socioeconómicas, las psicosociales y las de comportamiento, ¿no? Y luego estas nos conllevan a las características genéticas que tienen que ver con la biología humana, lo hereditario, ¿no? Lo genético, y que tiene que ver con los biomarcadores patológicos que en suma, con todo lo que viene desde lo macro, termina siendo pues lo que defina el estado de salud de las personas. Y eso se representa en los ciclos de vida que vamos teniendo, ¿sí? Y toda esta interacción, estos 7 niveles de interacción de estos determinantes, se dan durante todo el ciclo de vida de las personas, desde que se concibe, porque ya desde que concibe es una vida, ya tiene ciertos elementos que van a ser intervenidos o van a ser influenciados para su posterior desarrollo, y esto hasta la vejez y la muerte.